Hoy tendremos la segunda parte de esta visita o viaje del Papa Francisco a Mongolia. Estad atentos a sus múltiples declaraciones y a las de algún otro, porque desde luego siempre hay un personaje central y no es Dios. Ya lo veréis. Pues bien, aquí en la portada podéis observar un personaje central en todo esto y no es una persona de carne y hueso precisamente. Y no me refiero al crucifijo, no, me refiero a la estatuilla que hay al lado. Hoy veréis por qué. Francisco inicia ya su viaje número 43 a Mongolia, ya parte en el avión y en el avión, como es habitual, tiene esa charla con los periodistas, tanto a la ida como al regreso. Y dice, Mongolia se entiende con los sentidos. ¿Y qué podemos extraer de aquí? Pues dice unas frases que ahora las veréis. Tras dialogar con los comunicadores, el obispo de Roma tomó nuevamente el micrófono y expresó que ir a Mongolia es ir a un pueblo pequeño en una tierra grande. El Papa considera que este país parece no tener fin y sus habitantes son pocos, un pueblo pequeño con una gran cultura. Y luego es cuando ella dice esto, también cree que nos hará bien comprender este silencio tan largo, tan grande, nos ayudará a entender lo que significa, pero no intelectualmente, entenderlo con los sentidos, prosiguió. Mongolia se entiende con los sentidos, afirmó y sugirió escuchar un poco la música de Borodín, que supo expresar lo que significa esta longitud y grandeza de Mongolia, concluyó. El músico mencionado por el Papa compuso, entre otros, en las estepas de Asia Central. En efecto, esta es una visita entre las grandes estepas y los pequeños ger, las pequeñas tiendas con columnas de madera y paredes de fieltro, símbolo de la vida nómada de la población. Y hoy veremos una de estas. Pero, como es habitual, a veces le hacen regalitos o le presentan cosas al Papa y una periodista española le ofrece o le enseña una cantimplora de un soldado ucraniano que se salvó de una explosión y que lo entregó en una iglesia y, bueno, se lo llevaron al Papa pues, para que lo bendijera. Bueno, esas cosas que tiene el catolicismo, ¿no? Luego le hablan también de una desgracia que había sucedido el 31 de agosto en Turín, donde murieron 5 trabajadores al ser arrollados por un tren, y el Papa comentó que estos accidentes son siempre una falta de cuidado y reivindicó que los trabajadores son sagrados. Fijaos cómo siempre se introducen conceptos en todo esto que no son porque sí. Uno tiene que ver con la guerra de Rusia-Ucrania y lo otro con el tema trabajadores, asunto social. Y ya sabéis que todo esto es lo que el Papa está dando en mensajes. Esto y mucho más, como veremos. Y mirad una curiosidad. Esta advocación de la Virgen María acompaña al Papa Francisco en cada viaje. Y no es la talla que hemos mostrado al principio en la portada. Mientras el Papa Francisco viajaba de Roma a Ulan Bator, en Mongolia, para una visita histórica, un detalle muy peculiar fue compartido en redes sociales: la advocación mariana que lo acompaña en cada uno de sus viajes. Vatican News compartió en Twitter que la imagen de Nuestra Señora de Bonaria, patrona de la isla italiana de Cerdeña, ha acompañado los viajes de Francisco. Y ahora diréis, ¿y eso? Pues aquí tenéis esta imagen. Pues vamos a ver por qué la lleva siempre consigo. Bueno, sobre esta Virgen y lo que lleva ya hablaremos en algún momento, pero ahora vamos a centrarnos en lo que nos dicen ellos. Entre la capital de Cerdeña, Cagliari, y Buenos Aires, Argentina, la tierra del Papa, hay un lazo histórico. El propio Francisco explicó el vínculo en una audiencia general poco después de iniciar su pontificado el 15 de mayo de 2013, y lo presentamos hace años. En esa ocasión, el Papa indicó que cuando se fundó la ciudad de Buenos Aires, su fundador, Pedro de Mendoza, quería llamarla Ciudad de la Santísima Trinidad, pero los marineros que lo habían llevado hasta allí eran sardos de Cerdeña y querían que la llamase Ciudad de la Virgen de Bonaria. Hubo una discusión entre unos y otros y al final llegaron a un compromiso, pero el nombre de la ciudad resultó muy largo: Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de Bonaria. Pero claro, era tan largo que quedaron solo las últimas palabras: Bonaria, Buenos Aires.
en recuerdo de vuestra imagen de la Virgen de Bonaria, relató el Santo Padre. Ya veis de dónde procede el tema de Buenos Aires, ¿eh? Interesante. Bueno, todo tiene que ver con una Virgen. Pero sigamos, porque en ese mismo avión el Papa dice que publicará carta apostólica sobre Santa Teresa de Lisieux el 15 de octubre. ¿Sabéis quién es Santa Teresa de Lisieux? Ya hablaremos en su momento en el tema de puertas dimensionales, si queréis. Pero mientras, ¿por qué dice esto el Papa? Pues porque resulta que cabe recordar que el pasado 7 de junio, durante una audiencia general, el Papa Francisco anunció que estaba escribiendo una carta apostólica a la Santa Patrona de las Misiones. Ella nació hace 150 años y en este aniversario tengo intención de dedicarle una carta apostólica. Fijaos que esto va de patrona de las misiones. Y las misiones normalmente no están en los núcleos centrales de la religión, sino en lo que el Papa llama las periferias, lugares alejados. ¿Tendrá que ver esto con el viaje que está haciendo? Obviamente, bueno, ¿qué ha hecho? Porque ya terminó el viaje a Mongolia. En esa ocasión, en la mañana, el Papa Francisco había rezado ante las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús. Sí, una vez más, esas cosas típicas de ellos. En la plaza de San Pedro, antes de trasladarse en la tarde para ser operado por una laparotomía en el Hospital Gemelli de Roma. El obispo de Roma ha resaltado que Santa Teresita vivió entregada a Dios y olvidada de sí misma, amando y consolando a Jesús e intercediendo por la salvación de todos. Bueno, veréis que en definitiva esto mismo es lo que va narrando el Papa de lo que hace la Iglesia Católica en Mongolia. Por eso lo encaja aquí. Precisamente este año 2023 se celebran 150 años del nacimiento de la Santa y 100 años de su beatificación. Por ello, el Santo Padre ha concedido un año jubilar en honor de Santa Teresa del Niño Jesús, que se prolongará hasta el domingo 7 de enero de 2024 y cuyo lema es «Por la confianza y el amor», las últimas palabras de su autobiografía, Historia de un alma. Bien, año jubilar incluido, ¿eh? No está mal. Pero fijaos, dice «por la confianza y el amor». Y curiosamente esto también es lo que ha ido surgiendo en los discursos que el Papa ha hecho en Mongolia. En esa línea, el 28 de diciembre de 2022, el Papa Francisco había publicado la carta apostólica Totum Amoris Est en el cuarto centenario de la muerte de San Francisco de Sales. Santa Teresa del Niño Jesús, o simplemente Santa Teresita, fue una religiosa carmelita descalza francesa. Nació en la ciudad de Alençon el 2 de enero de 1873. Fue declarada santa en 1925 por el Papa Pío XI y proclamada doctora de la Iglesia el 19 de octubre de 1997 por San Juan Pablo II. El Papa San Pío X la consideró la santa más grande de los tiempos modernos. Bien, pues ya veremos finalmente qué publica al respecto el Papa. Pero sigamos, el Papa llega ya a Mongolia, aterriza y por fin ya se encuentra allí, en tierra de misión. ¿Y qué sucede con todo esto? Bueno, interesante, cuando el Papa llega, pisa el suelo mongol, fue recibido por la ministra de Relaciones Exteriores, mientras una joven mongola con traje tradicional le ofrecía una taza de yogur seco. Interesante, ¿eh? Yogur seco tienen allí. Bueno, pues es algo que le ofrecen al Papa como una bienvenida. Pero fijaos, porque como suele pasar, el Papa mientras iba en el avión, ¿qué hace? Pues mandar telegramas sobre los jefes de Estado de los países que va sobrevolando. Sobrevoló 11 países. Y a todos ellos pues les envió, bueno, lo de siempre. Eso para quedar bien, pero dándoles una serie de mensajitos en cada uno de ellos. Sobrevoló Croacia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Turquía, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán y China. Bueno, pues a partir de allí, ya lo sabéis, va dando siempre sus puntitos y que les envía a todos, pues lo de siempre: unidad, fraternidad, concordia, paz, unidad por la nación. Claro, depende del problema que hay en cada país, él lanza un mensajito. Y así lo va haciendo con todos. También en cuanto a Turquía, también le dice las bendiciones divinas de la armonía fraterna y de la paz. Ellos saben que Turquía tiene un gran peso
y lo va a tener aún hasta el final, hasta que todo se regire. Y hay un juego siempre con Turquía, tanto por parte de él o del Vaticano como por parte de la propia Turquía. Y se va manteniendo un equilibrio. Mientras no quede doblegado, así seguirá. Pero va dando sus mensajitos y también, como no, lo da para Xi Jinping, el presidente de China, diciéndole: asegurándole mis oraciones por el bienestar de la nación, invoco sobre usted todas las bendiciones divinas de unidad y paz. Interesante, de unidad y paz, con la cuestión que hay con China y con algo que está en territorio chino, pero que no quiere ser de China y apoyado por países de Occidente. Interesante esos mensajitos que va soltando. Dice que Pekín promoverá el proceso de mejora de las relaciones entre los dos países. Esta es la respuesta, precisamente, ¿de quién? Pues ya os lo podéis imaginar, del presidente de China. Quiere reforzar confianza mutua con el Vaticano. La nación está dispuesta a seguir trabajando para entablar un diálogo constructivo, mejorar el entendimiento, fortalecer la confianza mutua. Sí, es el único que parece ser que le respondió, al menos que se hayan pronunciado abiertamente o lo hayan mostrado. Pero es que realmente este viaje a Mongolia no fue para dar un paseíto por la estepa. Bueno, aquí tenéis cuando los saludan, etcétera, etcétera. Mongolia puede ser un socio importante del Vaticano en Asia, destaca Fundación Pontificia. Claro, esta es la cuestión. María Lozano, directora de la Oficina de Prensa Internacional de ACN, subrayó que la visita del Santo Padre tiene una importancia muy grande para toda Asia y se refirió a la ubicación estratégica de Mongolia en el continente, entre Rusia y China. Los budistas mongoles son pacíficos y están abiertos al diálogo con el Vaticano, mientras que el gobierno mongol es socialdemócrata, lo cual no supone ningún obstáculo. Mongolia tiene potencial para convertirse en un socio importante de la Santa Sede en Asia Oriental y Central, así como en un ejemplo para otros países asiáticos. Más claros no pueden ser. Lozano también comparó esta visita con las que el pontífice hizo a Irak, Kazajistán y Bahrein, afirmando que el viaje a Mongolia forma parte de la lista de viajes con un importante contexto interreligioso. Más claros no pueden ser. Pero bien, ya sabéis, cuando el Papa va a algún lugar, también ofrece regalos. Y aquí nos dicen toda Mongolia representada en la medalla conmemorativa del viaje apostólico. Sí, se ha hecho una medalla al respecto. Aquí veis precisamente lo que aparece en ella. ¿Qué es? Pues bueno, es un poco de composición de varias cosas y aquí nos lo dicen. También en este viaje el Papa Francisco donará una medalla conmemorativa a las autoridades con las que se reunirá en el país asiático. La versión de plata será entregada al presidente del Gran Ural de Estado, al Parlamento unicameral y al primer ministro. La imagen del reverso es una composición en miniatura de los monumentos y elementos de la naturaleza y la cultura más importantes de Mongolia. Sí, porque el tema de naturaleza y cultura ha ido muy asociado a todo esto. En fin, si queréis ver un poco las medallitas en cuestión, pues por aquí van. En el anverso no puede faltar Franciscus Pontifex Maximus, en latín, por supuesto, con su escudo papal. Pero, ¿y en el reverso? Fijaos que estuvimos presentando un tema antes de esta conferencia dedicada al viaje del Papa a Mongolia, que tenía que ver con preparando el gobierno mundial y tenía que ver con la cuestión climática. Pues mirad, en el reverso, ¿qué hay? Bueno, nos saltamos mucha parte de esto, pero nos habla de unas montañas de oro. Esta cadena se extiende a lo largo de unos 2.000 kilómetros en el centro de Asia, abarcando China, Mongolia, Rusia y Kazajstán. Es un lugar impermeable, capaz de incubar culturas con un paisaje variado y fascinante donde los mundos botánico y animal muestran una naturaleza variada. Un gran contenedor donde la naturaleza se muestra en toda su asombrosa riqueza, pero también fragilidad. El cambio climático está poniendo en peligro el glaciar Arcturu. Sí, no podía faltar el tema del cambio climático.
Bien, pues era de esperar. Y aquí también en la medalla aparece esta catedral católica dedicada a San Pedro y a San Pablo. También aquí nos habla sobre algo que es curioso. Fijaos, la catedral está parcialmente cubierta por el diseño de la fuente conocida como Árbol del Ángel o Árbol de Plata, que aparece en el reverso del billete de 10.000 Tukrik o Togrok. Estaba situada en Karakorum, la antigua capital del Imperio Mongol, frente al Palacio Tumen Amugulán del Gran Khan. Lo que sabemos procede de las fuentes escritas de quienes viajaron allí en el siglo XIII. Guillermo de Rubruck, un franciscano, escribe en su viaje a Mongolia que la fuente fue supuestamente creada por el arquitecto francés Guillaume Boucher, que fue hecho prisionero. La fuente se describe como un árbol alto, de plata y oro, que dispensa bebidas con un ángel tocando una trompeta en lo alto. De las ramas salen serpientes de cuyas bocas mana un líquido distinto para cada una: vino, airak, leche de yegua fermentada, hidromiel y cerveza de trigo. Qué diseño tan curioso, ¿no? Un árbol así, como si fuera ¿cuál? ¿El del bien y el mal? El del Edén, el que no debían comer del fruto de ese árbol. Y además con ramas de las cuales salen serpientes, y no una, varias, que da todos estos frutos líquidos. Curioso con este señor lo que hizo, ¿no? Bueno, sobre Francia ya hablaremos en el momento en que presentemos las nuevas conferencias, porque vaya cositas hay también por allí. Pero vayamos al grano, sigamos, porque ahora lo que nos interesa también es ir directamente a esto. Primera jornada de Francisco en Mongolia, una acogida sobria, pero muy sentida. ¿En qué sentido? Pues aquí lo veis. A lo Gengis Khan, esta nación asiática sin apenas católicos, da al Papa una bienvenida digna de un emperador. Se estima que en el país asiático viven unos 1.500 creyentes católicos, ya vimos que son algo menos, ¿eh? Se trata de una de las comunidades católicas más pequeñas del mundo. Pues bien, aquí veis el recibimiento. Sí, en plan militar absoluto, por supuesto, él es jefe de Estado, no olvidéis esto. Pero claro, es que lo reciben, ¿y de qué modo? Papa Francisco llegó esta semana a Mongolia en la primera visita papal a la nación de Asia Oriental, que cuenta con una de las comunidades católicas más pequeñas del mundo. El Papa, ya lo veis, va con la silla de ruedas, cada vez le cuesta más el poder moverse. Pero ¿cómo lo esperan? A lo grande, ya lo veis, en plan militar absoluto de época, de Mongolia, claro, de esos tiempos. ¿Cómo iban vestidos? Pues soldados de caballería y guardia vestidos con antiguas armaduras mongolas, alusivas a los tiempos del conquistador y el fundador del Imperio Mongol, Gengis Khan. Y aquí los tenéis, un atuendo impresionante. Bueno, pues vamos viendo fotos con el recibimiento, que siempre van niños a hablar con el Papa, a ofrecerle algo, a cantarle algo. Pero también esto, la comitiva del Sumo Pontífice fue agasajada con vistosas expresiones de cultura nacional, como batallas entre corpulentos luchadores tocados con vestimentas tradicionales, ejercicios de jinetes sin montura y un espectáculo de arqueros. Una bienvenida del Papa digna de un emperador. ¿Quién lo dice? Esto está escrito en un resumen del diario de The New York Times. Sí, mejor no lo podían describir. Pero aquí veis algo. Esta es la pequeña casita típica mongola. Y el Papa estuvo allí. Y allí hizo algo. ¿Ves que hay una señora a su lado muy bajita, vestida de blanco? Pues esta señora veremos que tiene una cierta importancia. Y ahora veréis por qué. No sé si lo percibís, pero esta casita está puesta delante precisamente y expresamente, puesta porque era para hacer algo, porque no es el lugar habitual para esta tiendecita, para esta casita, está puesta justo enfrente de la Catedral de San Pedro y San Pablo. ¿Por qué? Bueno, todo como siempre son referencias a un tipo de unidad entre unos y otros, de acercamiento. Pero, en fin, la cosa va siguiendo y aquí vemos también
cómo había hasta desfile de caballos, en plan mongoles de la época, cuando eran los tiempos de Gengis Khan. Es impresionante, la verdad. Y aquí la banda musical, que también, como no, pues estuvo tocando en honor al Papa Francisco. Pero vamos al grano. Mongolia puede tener un papel importante para la paz mundial, dice el Papa Francisco. Bueno, no es poca cosa decir eso, ¿eh? El Papa Francisco dirigió un discurso a las autoridades, la sociedad civil y al cuerpo diplomático presente en Mongolia. Tuvo lugar en la sala Ik Mongol del Palacio de Gobierno ubicado en la capital, Ulan Bator. En su alocución, el pontífice resaltó la muy estrecha unión entre la tradición y la modernidad en toda Mongolia y destacó que este país se propone realizar un papel importante para la paz mundial. ¿Mongolia se propone este papel o se lo están proponiendo sí o sí? El mensaje giró en torno a las ger, casas nómadas tradicionales, que es la que hemos visto hace un momento, que el Papa fue comparando con aspectos resaltantes de la cultura y la sociedad mongola. Afirmó que se siente a las puertas de una, llegando de puntillas y con el corazón alegre, deseando enriquecerse con la presencia de todos los mongoles. Bueno, el peloteo en las frases del Papa son impresionantes allí donde va siempre, ¿eh? Cuando hablo de peloteo, hacer el pelota es quedar bien con los lugares a donde uno va en este caso. Las ger, presentes tanto en las zonas rurales como en los centros urbanos, testimonian además el precioso connubio entre la tradición y la modernidad. En efecto, ellas acomunan la vida de los ancianos y los jóvenes. Fijaos que una vez más va siempre a este tipo de discurso, expresando la continuidad del pueblo mongol que desde la antigüedad hasta el presente ha sabido custodiar las propias raíces, abriéndose especialmente en los últimos decenios a los grandes desafíos globales del desarrollo y de la democracia, indicó el sumo pontífice. La democracia, algo que nunca había gustado al papado durante siglos y siglos y siglos, pero que últimamente pues habla de democracia. ¿Por qué será? Porque no tiene el poder que había tenido, pero cuando lo vuelva a tener veréis a dónde va a parar la democracia. Bueno, esto es historia, ¿eh? No sé si conocéis la historia de la Iglesia Católica un poco a fondo, porque va de esto en verdad. Cuando no mandan, puede haber democracia. Cuando tienen el pleno poder, la democracia pisoteada por todos lados. Pero interesante, siempre va ese discurso de volver a las raíces. Y en este caso, raíces, pero acompañadas de desarrollo, de democracia. En ese sentido, el Papa elogió las amplias relaciones diplomáticas del Estado mongol, su participación como miembro activo de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la paz, señalando que esto desempeña un papel significativo en el corazón del gran continente asiático, y resaltó de manera especial la eliminación de la pena de muerte en el país. Todo un avance. La ger tradicional tiene una ventana que deja entrar la luz, ubicada en el centro, en la parte más alta de la estructura. El pontífice propuso una metáfora. Para él, esto representa la actitud fundamental que permite descubrir la tradición mongola, la de saber dirigir la mirada hacia lo alto. Alzar los ojos al cielo significa permanecer en una actitud de dócil apertura a las enseñanzas religiosas, afirmó. ¿Veis de qué va esto? Sí, de cuestión religiosa sí o sí. Pero ¿por qué les da este mensaje a los mongoles? Porque hay una parte que dicen que no creen en nada. Recordó también los tiempos del gran imperio mongol, del que resaltó la capacidad de reconocer lo mejor de los pueblos para ponerlos al servicio del desarrollo común. Por tanto, una lección por el bien común, ya lo sabéis. Y añadió que esto se debe poner en práctica en el presente, manifestando su deseo de que en las sociedades modernas se aplique, dentro del respeto de la legislación internacional, las condiciones de la Pax Mongola, es decir, de la ausencia de conflictos, distinta de la Pax Romana. Mongolia, que a pesar de que este año se celebra el 30 aniversario de la firma de una carta para fortalecer las relaciones bilaterales, datan en realidad de muchísimos años atrás. Fijaos la coincidencia, cómo este viaje del Papa lo han hecho coincidir con varios factores. Específicamente desde el año 1246, 777 años,
cuando el Papa Inocencio IV envió una carta a Guyuk, el gran Khan mongol. El sumo pontífice subrayó que la carta de respuesta de Guyuk aún se conserva en la Biblioteca Vaticana. La delegación pontificia hizo entrega de una copia auténtica de esta carta al gobierno mongol, realizada con las técnicas más avanzadas para garantizar la mejor calidad posible, y afirmó que su deseo es que este regalo pueda ser un signo de amistad antigua que crece y se renueva. Sobre esto, Ukhnagin Kuruleskusuk, presidente de Mongolia, afirmó que el viaje del Papa Francisco es una ocasión cronológicamente afortunada por la conmemoración de los 777 años desde que llegó el primer enviado de un pontífice a tierras mongolas. Una ocasión cronológicamente afortunada o buscada. Y añadió, a medida que nuestras relaciones han ido floreciendo, hago extensivo nuestro más sincero agradecimiento al Papa Francisco por su primera visita a Mongolia. De igual manera, Kurelsuk indicó que los principios del Estado mongol de hacer prosperar la paz, la armonía y la unidad han sido heredados de Gengis Khan, un guerrero y conquistador mongol que unificó a las tribus nómadas, y añadió que Mongolia defiende el mantenimiento y el fortalecimiento de la paz y la seguridad mundiales y regionales. Vaya, ya ha salido de paz y seguridad. Concluyó señalando que el pueblo mongol ha heredado también los principios de respeto a la libertad espiritual y que estos han sido preservados en la constitución del país. Sí, el tema de la libertad religiosa allí. En la próxima conferencia alguno se va a llevar una sorpresa en este aspecto, ¿eh? Sí, porque se habla de una cierta denominación cristiana, también con el Papa en ese lugar. Pero mientras sigamos. En el país asiático, los niños tienen la costumbre de escudriñar el horizonte para contar las cabezas de ganado e informarle el número a sus padres. Para el Papa, de esta práctica se puede aprender a abrazar el amplio horizonte que nos rodea, para lograr superar las visiones estrechas y abrirnos a una mentalidad amplia. Y añadió que a eso también nos invitan las GER que se han difundido por un vasto territorio. Fijaos cómo de todo saca metáforas, ¿eh? El sucesor de Pedro destacó también a los antepasados de todos los mongoles, quienes demostraron una excepcional capacidad de integrar voces y experiencias distintas, incluso desde un punto de vista religioso. Añadió que para los mongoles fue casi natural llegar a la libertad de pensamiento y de religión, y celebró que hoy en Mongolia se reconozca el valor de la armonía y de la sinergia entre los fieles de diversos credos que contribuye al progreso moral y espiritual de los pueblos. Y esto lo vamos a ver también. En referencia a esto, el Papa resaltó que la pequeña comunidad católica mongola está complacida de seguir dando su contribución. Afirmó estar contento de que ésta participe con entusiasmo y compromiso en el crecimiento de Mongolia, difundiendo la cultura de la solidaridad, del respeto por todos y del diálogo interreligioso, y entregándose a la causa de la justicia, la paz y la armonía social. Por último, subrayó su deseo de que, amparados por la amplia legislación mongola, los hombres y mujeres consagrados, necesariamente extranjeros, encuentren siempre en Mongolia la posibilidad de ofrecer sin dificultad su contribución humana y espiritual, e informó que se están sosteniendo negociaciones entre el Estado mongol y la Santa Sede para firmar un nuevo acuerdo que facilite esto. No para el Vaticano, ¿eh? No para. El Papa Francisco se despidió indicando que la Iglesia Católica ha contribuido al desarrollo de naciones enteras en muchos campos de la vida del hombre, y añadió que está seguro de que los católicos mongoles están también dispuestos a contribuir con una sociedad próspera y segura en diálogo y colaboración con todos los que habitan en esta tierra grande besada por el cielo. Sí, porque en definitiva esto va de cuestión interreligiosa, en verdad de ecumenismo interreligioso, no solo de cristianos de diversa índole, no, interreligioso, de las religiones del mundo entero. El papado trabaja y muy bien. ¿Y para qué? ¿Para arreglar el mundo? No, para someterlo a Roma, que es muy distinto. Y para someterlo al dueño que vendrá, que será Satanás, haciéndose pasar por Cristo, dándole el poder absoluto a Roma. Que ya no será Roma, pues estará en otro lado, llamado Jerusalén. Pero bien, eso ya es otra historia.
Y aquí tenéis, vengo a Mongolia en los 860 años del nacimiento de Gengis Khan. Así fue el primer discurso del Papa al pueblo mongol, siempre haciendo coincidir las cosas. Y da todo un discurso a las autoridades, el cuerpo diplomático, representantes de la sociedad mongola. Sale de la tienda con esta señora, ahora veremos ya quién es. Pero es interesante porque vais a ver qué cosas salen ahora. Mirad, este es el interior. Ya veis, una tienda, no es súper amplia, pero es suficiente para lo que ellos han vivido durante siglos y siglos así. Y de aquí extraemos parte del mensaje que hay. Cuando entramos en la casa de los amigos es hermoso intercambiar regalos, acompañándolos con palabras que evocan los encuentros anteriores. Y si las relaciones diplomáticas modernas entre Mongolia y la Santa Sede son recientes, este año se celebra el 30 aniversario de la firma de una carta para reforzar las relaciones bilaterales. Mucho tiempo antes, exactamente hace 777 años, precisamente entre el final de agosto y el inicio de septiembre de 1246, Fray Juan de Plano Carpini, enviado papal, visitó a Guyuk, el tercer emperador mongol, y le presentó al Gran Khan la carta oficial del Papa Inocencio IV. ¿Queréis más coincidencias? Lo han hecho venir todo con una precisión matemática. Poco después fue redactada y traducida en varias lenguas la carta de respuesta, timbrada con el sello del Gran Khan en caracteres mongoles tradicionales. Esta se conserva en la Biblioteca Vaticana y hoy tengo el honor de entregarles una copia auténtica realizada con esas técnicas, etcétera, etcétera. Pues esto lo dijo allí dentro. Y esto, evidentemente, lo muestra para ver que lo del papado, la Santa Sede y Mongolia viene hace muchísimos años. Las cosas después se truncaron, pero ahora hace 30 años que vuelven a estar trabajando unidos. Unidos, y ya sabéis por qué. Bueno, porque básicamente está entre Rusia y China. Sí, y básicamente hay recursos importantes en esas tierras. En fin, por varios factores. Pero el Papa no va por los 1410 católicos que hay allí. ¿Y alguien se lo cree? Francisco implora el don de la paz desde Mongolia. En su primer discurso durante el viaje número 43 al corazón de Asia, en el curso del encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, el Papa se inspiró en las GER y ya empieza a hablar de toda esta cuestión entre la Santa Sede y ellos, la comunidad católica que hay allí, etcétera, etcétera. Bueno, firma el libro de honor, todas esas cosas, tiene encuentros con ellos. Caminos de fraternidad nuevos es lo que busca, ilumine nuevos caminos de fraternidad, al abrazar la tierra mongola. Está el tema de las medallas que va a ofrecer, etcétera, etcétera. Pero hay algo que nos interesa. Y es, bueno, aquí habéis visto precisamente los momentos en que están juntos con la autoridad del lugar. Vamos directamente a esto. Los vínculos entre Mongolia y la Santa Sede. Aquí nos explican lo mismo que hemos visto, la cantidad de tiempo que trabajan juntos, etcétera, etcétera, y que buscan un signo de amistad antigua que crece y se renueva. Hablan de esta mentalidad amplia que hay que tener, distintas culturas, etcétera, etcétera, y nos empieza a hablar de los espacios inmensos de vuestras regiones, desde el desierto del Gobi a la estepa, desde las grandes praderas a los bosques de coníferas, llegando a las cadenas montañosas de Altai y Hanggai, y así va hablando de distintas cosas de la grandeza y belleza de todo el planeta, pero, como no, de ese lugar. ¿Y qué empieza a introducir la cultura del cuidado? Bergoglio elogió la sabiduría del pueblo mongol, sedimentada en generaciones de ganaderos y agricultores prudentes, siempre atentos a no romper los delicados equilibrios del ecosistema. Esta tiene mucho que enseñar a quien hoy no quiere cerrarse en la búsqueda de un miope interés particular, sino que desea entregar a la posteridad una tierra todavía acogedora y fecunda. Lo que para nosotros cristianos es la creación, es decir, el fruto de un benévolo designio de Dios, ustedes nos ayudan a reconocer y a promover con delicadeza y atención, contrastando los efectos de la devastación humana con una cultura del cuidado y de la previsión
que se refleja en políticas de ecología responsable. ¿Veis también cómo siempre el discurso termina yendo a lo mismo? Bueno, es la forma de ganarse a todo el mundo y lo está haciendo muy bien, desde luego. Manifestó que las GER son espacios habitacionales que hoy podrían definirse como inteligentes y verdes, en cuanto versátiles, multifuncionales y con un impacto cero sobre el ambiente. Asimismo, enfatizó la visión holística de la tradición chamánica mongola y el respeto por todo ser viviente proveniente de la filosofía budista, que representa una contribución válida al compromiso urgente e impostergable por la tutela del planeta Tierra. Sí, fijaos cómo va uniendo todo el tema medioambiental, ¿con qué? En este caso, con la filosofía budista. Ya sabéis que el Vaticano y la parte budista que hay en varios países, pero que tienen una forma de proceder también con sus dirigentes, ¿qué están haciendo? Pues cada vez uniéndose más. Esta misma semana ha habido otra noticia en la cual han tenido otro encuentro con los budistas, y hablo de la Santa Sede. Es un continuo. Pero fijaos, va también de tradición chamánica. Todo esto, ya sabéis, tiene que ver con la Madre Tierra y Pachamamas y estas cosas, pero allí abajo, en Mongolia. Casi nada, ¿eh? Bueno, pues lo está uniendo todo. Medio ambiente, interreligión, todo. Pero también habla de la oposición a las armas nucleares y la construcción de la paz. Claro, siempre va a buscar los puntos que son básicos para que todos estén de acuerdo. Y también habla eso de saber dirigir la mirada hacia lo alto. Es hermoso que Mongolia sea un símbolo de libertad religiosa, por tanto, para todo el mundo, ¿eh? No solo es un ejemplo para allí mismo. Habla de la espiritualidad del pueblo mongol y, como no, habla también de esos innumerables fenómenos naturales, el predominio de la tierra, etcétera, etcétera. Y, como no, la corrupción, amenaza seria para el desarrollo de cualquier grupo. Para el Papa, las religiones, cuando se inspiran en su patrimonio espiritual original y no son corrompidas por desviaciones sectarias, son a todos los efectos soportes fiables para la construcción de sociedades sanas y prósperas, en las que los creyentes no escatiman esfuerzos con el fin de que la convivencia civil y los proyectos políticos estén siempre al servicio del bien común, representando también como un freno a la peligrosa carcoma de la corrupción. Esta constituye efectivamente una amenaza seria para el desarrollo de cualquier grupo humano, alimentándose de una mentalidad utilitarista y desaprensiva que empobrece países enteros. La corrupción empobrece a países enteros, insistió. Bueno, debe ser que en el Vaticano de esto no ha habido nunca, ¿eh? La corrupción es, según Francisco, la señal de una mirada que se aleja del cielo y huye de los vastos horizontes de la fraternidad, encerrando a la persona en sí misma y anteponiendo todo a sus propios intereses. Y también habla de la armonía, incluso desde un punto de vista religioso, integrar voces. Y todo esto contribuye al progreso moral y espiritual. Y la Iglesia Católica difunde la cultura de la solidaridad, todos unidos, todos responsables y fraternos. Y, en definitiva, bueno, aquí más o menos termina todo su discurso, su contribución humana y espiritual en beneficio de este pueblo. Esto es lo que ofrecen a Mongolia. Y va hablando de todo el tema religioso. Es un continuo, desde luego. Este encuentro, si ha tenido algo que ha sido clave, es el encuentro interreligioso que vamos a ver posteriormente en la siguiente conferencia, pero cómo lo va uniendo absolutamente todo por todos lados. ¿Cómo concluyó el Papa todo este discurso? Sé como el cielo. Con estas palabras, un famoso poeta invitaba a trascender la caducidad de los altibajos terrenos, imitando la magnanimidad inspirada precisamente en el inmenso y terso cielo azul que se contempla en Mongolia. También nosotros, hoy, peregrinos y huéspedes en este país que tanto puede ofrecer al mundo, deseamos responder a esta invitación, traduciéndola en signos concretos de compasión, diálogo y planificación común. Que los distintos miembros de la sociedad mongola aquí representados
puedan seguir ofreciendo al mundo la belleza y la nobleza de un pueblo único, que como vuestra escritura puedan permanecer en pie y levantar a tantos que sufren a su alrededor, recordando a todos la dignidad de cada ser humano llamado a habitar la casa terrena abrazando el cielo. Y se despide con un gracias en el idioma mongol. Bayarlala. Bueno, pues ya veis en definitiva cómo todo cuadra para seguir uniendo medio ambiente, pero también en este caso ya incluye, cómo no, no solo la planificación común, sino de que ser el qué, pues un ejemplo para el resto de pueblos. Y está ubicado entre Rusia y China. Y no tiene problemas con la Santa Sede. El Papa luego también hace un discurso de ¿por qué gastar la vida por el Evangelio? Papa Francisco contesta en discurso a católicos mongoles y habla a obispos, sacerdotes, consagradas, catequistas, agentes de pastoral. Y la verdad es que el discurso es muy extenso y les va hablando de lo mal que lo han pasado los cristianos, pero de un modo que da que pensar, como si ahora también esto les tocara a ellos. Y les habla a 2.000 personas que estuvieron presentes en ese lugar. Pero nosotros vamos a destacar algo de este mensaje que ha soltado aquí. En medio del discurso dice, al mismo tiempo, los invito a que gusten y vean al Señor. Gusten y vean al Señor, los invito a que vuelvan una y otra vez a aquella primera mirada de la que surgió todo. Sin esto, las fuerzas van menguando y el compromiso pastoral corre el riesgo de quedar en una estéril prestación de servicios, en un sucederse de tareas que se deben hacer, pero que terminan por no transmitir nada más que cansancio y frustración. Sin embargo, permaneciendo en contacto con el rostro de Cristo, buscándolo en las Escrituras y contemplándolo en silenciosa adoración, ante el sagrario, lo reconocerán en el rostro de aquellos a quienes sirven y se sentirán transportados por una íntima alegría que incluso en las dificultades deja paz en el corazón. Esto es lo que necesitamos hoy y siempre. No personas ocupadas y distraídas que llevan adelante proyectos, quizás con el riesgo de parecer amargadas a causa de una vida que no es ciertamente fácil, ¿no? El cristiano es aquel que es capaz de adorar en silencio. Y después de esta adoración brota la actividad. Pero no olviden la adoración. Nosotros hemos perdido un poco el sentido de la adoración en esta época del pragmatismo. No se olviden de adorar y desde la adoración hagan las cosas. Es necesario volver a la fuente, al rostro de Jesús, a gustar de su presencia. Él, o es Él, nuestro tesoro, la perla preciosa por la cual vale la pena gastar todo. Les está diciendo que se deben gastar plenamente allí para hacer avanzar la causa y que no olviden hacer todo este proceso porque es necesario estar ante el sagrario. Pero luego, claro, piensas, claro, lo que haces es nutrirte de tu fe, por tanto les contarás tu creencia a los demás. ¿Va de esto? Pues preparaos por lo que va viniendo. Los hermanos y las hermanas de Mongolia, que tienen un noble sentido de lo sagrado, y como es típico en el continente asiático, una amplia y acrisolada historia religiosa, esperan de ustedes este testimonio y saben reconocer su autenticidad. Es un testimonio que ustedes deben dar, porque el Evangelio no crece haciendo proselitismo, el Evangelio crece dando testimonio. Ya estamos, ¿eh? ¿Proselitismo, dar el mensaje a los demás? No, solo dar testimonio. Por tanto, ganarse a la gente, sí, sin dar un mensaje. Porque si dan un mensaje que no les va bien, puede haber oposición, puede haber problemas. Por tanto, hay que ganárselos haciendo buenas obras como sea. Y los que les vaya bien eso, pues es más fácil que se añadan con ellos. El Señor Jesús, cuando envió a los suyos en el mundo, no los mandó a difundir un pensamiento político, sino a testimoniar con la vida la novedad de la relación con su Padre para que fuese Padre nuestro, activando de esa manera una concreta fraternidad con cada pueblo. La Iglesia que nace de este mandato es una Iglesia pobre, que se apoya solo sobre una fe genuina, sobre la inerme y desarmante potencia del resucitado, capaz de aliviar los sufrimientos de la humanidad herida. Es por eso que los gobiernos y las instituciones seculares no tienen nada que temer de la acción evangelizadora de la Iglesia,
porque no tiene ninguna agenda política que sacar adelante, sino que solo conoce la fuerza humilde de la gracia de Dios y de una palabra de misericordia y de verdad capaz de promover el bien de todos. En definitiva, el discurso es que tranquilos que el papado no hace política. Tranquilos que lo que hace la Iglesia Católica es solo ayudar. No, política para nada, no se meten en eso. Cuánta hipocresía, cuánta falsedad. Cuando es un continuo lo que están haciendo. Y más ahora, cuando precisamente lo dice desde ese lugar, en Mongolia, entre Rusia y China. Y con el tercer vecino, recordemos, Estados Unidos, que les queda lejos, pero que comparten el partirse el pastel que hay en Mongolia. Y evidentemente ese pastel siempre lo quiere alguien en propiedad y no repartirlo. Pero qué palabras tan aparentemente bellas, pero tan desastrosas. Y subrayo esta palabra, comunión. La Iglesia no se comprende en base a un criterio puramente funcional. No, la Iglesia no es una empresa funcional. La Iglesia no crece haciendo proselitismo, como ya he dicho, y lo reitera. La Iglesia es algo distinto. La palabra comunión nos explica bien qué es la Iglesia. En este cuerpo de la Iglesia, el obispo no hace de moderador de distintos miembros basándose tal vez en el principio de la mayoría, sino en virtud de un principio espiritual por el cual Jesús mismo se hace presente en la persona del obispo para asegurar la comunión de su cuerpo místico. En otras palabras, la unidad de la Iglesia no es una cuestión de orden y de respeto, ni siquiera una buena estrategia para hacer amigos. Es una cuestión de fe y de amor al Señor, es fidelidad a Él. Por eso es importante que todos los componentes eclesiales se aglutinen alrededor del obispo, que representa a Cristo vivo en medio de su pueblo, construyendo esa comunión sinodal que ya es anuncio y que tanto ayuda a inculturar la fe. Y ya está uniendo el tema del sínodo, del cual ya hemos hablado. Sí, y todo lo va encajando. Desde luego, es un maestro a la hora de encajar distintos temas yendo a cualquier lugar. Pero fijaos que además dice, ayuda a inculturar la fe. Y esta es la cuestión, cómo se ganan a la gente introduciéndose en su cultura, ayudándolos y luego ya los tienen. Y claro, si a eso añades cierto tipo de presiones, lo más fácil es que caigan en su poder. De lo contrario, problemas. Pero ya veis, no proselitismo. Por tanto, no predicar el mensaje de Dios. Total, darle una patada a la Biblia para ganarse el mundo entero. Esto es lo que hace el anticristo. Queridos amigos, en este camino de discípulos misioneros, ustedes tienen un pilar seguro, nuestra Madre Celestial, que me ha gustado mucho descubrirlo, ha querido darles un signo tangible de su presencia discreta y premurosa, dejando que se encontrase una imagen suya en un vertedero. Sí, una imagen de la Virgen en un vertedero de basura. En un lugar de desechos ha aparecido esta hermosa estatua de la Inmaculada, la que habéis visto en portada. Ella, sin mancha, inmune al pecado, ha querido hacerse cercana hasta el punto de ser confundida con los desechos de la sociedad, de forma que de la suciedad de la basura ha surgido la pureza de la Santa Madre de Dios, la Madre del Cielo. Cuántas cosas, ¿eh? Cuántas cosas en un párrafo. ¿Se dirige a Dios? No, no. El emblema máximo es la Virgen. Una estatuilla aparece en un vertedero. Y mira por dónde, recogida por la señora que habéis visto de la casita, donde el Papa entra, la Ger. Y ahí ya tenemos la referencia. Resulta que, mira por dónde, la Madre del Cielo, la Santa Madre de Dios, que es los títulos que le dan, que precisamente no son los títulos de María, Madre de Jesús, sino sencillamente los títulos de una señora que vivió bastantes años atrás, pues con esto se tienen que hacer todos felices y contentos.
Y sigue diciendo, he conocido una interesante tradición mongola de la Sun Dalai Iji, la mamá del corazón grande como un océano de leche. Bien, yo sé que al leer esto, algunos, sobre todo de nuestro ministerio, estarán abriendo unos oídos que las orejas no les van a llegar a ser suficientes para contenerlos. La mamá del corazón grande como un océano de leche. Porque hablaremos también de esas imágenes donde la Virgen se aprieta el pecho para dar de mamar. ¿Y de dónde surge todo eso originalmente? Pero bien, todo eso ya es otra historia. Si en la narración de la historia secreta de los mongoles, una luz que desciende a través de la abertura superior del ajer fecunda la mítica reina Lan Koa, así también ustedes pueden contemplar en la maternidad de la Virgen María la acción de la luz divina, que desde lo alto acompaña cada día los pasos de vuestra iglesia. Vaya, qué cosas. Había una mítica reina, Lan Koa, también, ¿eh? Y con eso pueden contemplar la maternidad de la Virgen María. Vaya. Alzando la mirada a María, serán fortalecidos viendo que la pequeñez no es un problema, sino una respuesta. Sí, Dios ama la pequeñez y le gusta hacer obras grandes a través de la pequeñez, como atestigua María. Hermanos, hermanas, no tengan miedo de los números reducidos, de los éxitos que no llegan, de la relevancia que no aparece. No es este el camino de Dios. Veremos a María, que en su pequeñez es más grande que el cielo, porque ha acogido a aquel que ni el cielo ni lo más alto del cielo puede contener. Fijaos cómo la exaltan, ¿eh? Claro que fue una gran mujer, por eso fue elegida. Pero dice que en su pequeñez es más grande que el cielo. Realmente es impresionante qué frases dejan ir con María. Bueno, algún día veréis de dónde surge todo esto. Hermanos y hermanas, encomendémonos a ella. Fijaos, no a Dios ni a Cristo, no. Pidiendo un celo renovado, un amor ardiente que no se cansa de testimoniar el Evangelio con alegría. Testimoniar el Evangelio, pero sin predicarlo, ¿eh? Curioso. Y sigan adelante con valentía, no se cansen de avanzar. Muchas gracias por vuestro testimonio. Él, el Señor, los ha elegido y cree en ustedes. Yo estoy con ustedes y con todo el corazón les digo gracias. Gracias por vuestro testimonio, gracias por vuestra vida gastada por el Evangelio. Continúen así, constantes en la oración, continúen creativos en la caridad, continúen firmes en la comunión, alegres y mansos en todo y con todos. Los bendigo de corazón y los recuerdo, y ustedes, por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias. Sí, debía aparecer esta frase, la última, como siempre. Pero como siempre le toca decir, ya podéis ir rezando por él, que lo tiene claro, porque él sabe lo que está haciendo. La Iglesia misionera en Mongolia toca el corazón del Papa Francisco, porque claro, hacen toda esa forma de caridad, ¿no? Y en la Catedral de San Pedro y San Pablo, va allí, les dice, no tenemos muchos libros de catequesis en nuestra lengua, pero tenemos muchos misioneros que son libros vivientes. Contó al Papa una operadora pastoral durante su encuentro con los obispos, sacerdotes, misioneros, consagrados, consagradas y agentes pastorales de Mongolia. Esto es lo que le dijo esta mujer. Se trata de un viaje apostólico, para confirmar en la fe a la pequeña y vivaz comunidad católica, pero también para apoyar a los misioneros, al clero en general y su labor caritativa y evangelizadora. Evangelizadora, si no predican, pero con eso se ganan gente. Bueno, ya veis, saben trabajar muy bien, eso está claro. Y volvemos al tema de la Virgen. El Papa Francisco bendijo la estatua de la Virgen de Mongolia, Madre del Cielo. Y aquí la tenéis. Se la presentan y la bendice. Una estatua muy bien tallada. Papa Francisco bendijo hoy la estatua de la Virgen conocida en Mongolia como Madre del Cielo, que fue inexplicablemente rescatada de un vertedero de la región norte del país por una mujer budista, que era esa señora bajita que habéis visto vestida de blanco en el Ger.
Y luego nos dice, este sábado 2 de septiembre, antes de entrar en la Catedral de los Santos Pedro y Pablo de Ulan Bator, capital de Mongolia, el pontífice saludó a la señora Tsetsege, la mujer que hace varios años había recogido del cubo de la basura una estatua de madera de la Virgen María entronizada en 2022 en la catedral. La mujer que encontró la estatua no recuerda el año exacto en que la descubrió. Sin embargo, insisten que fue incluso antes de que los misioneros llegaran a Darkhan hace 18 años. Esa estatua fue traída a Ulan Bator por el cardenal Giorgio Marengo, que tiene 49 años, por cierto, y ahora está en el altar de la Catedral de los Santos Pedro y Pablo. El Papa Francisco decretó que fuera venerada como la Madre Celestial y la bendijo después de su discurso a los misioneros y el clero. Y una vez más, recordad la importancia de la adoración a una imagen que llaman la Virgen María y que lo están introduciendo sí o sí por todas las naciones. En muchas ya ha estado durante siglos y siglos, en otras ya veis, todo parece más reciente. Pero mira por dónde esto va a ser lo que va a propiciar que esperen al falso Mesías, porque algo va a pasar con la pretendida Virgen en un momento estelar. Y digo literalmente estelar. Esta mañana, acompañado por el prefecto apostólico, el cardenal Marengo, el Santo Padre entró en una yurta, una construcción típica mongola de los pueblos nómadas, donde se encontró brevemente con la señora Tsetsege y la bendijo también. Y es budista ella. Ella le contó cómo rescató la pequeña estatua de madera que representa a la Madre de Jesús. Ante esta estatua, el cardenal Marengo consagró Mongolia a la Virgen María el 8 de diciembre del año pasado. Sí, pues también han consagrado Mongolia a la Virgen María. Pues ya lo tienen claro, pobrecitos. La estatua recibió el título de Madre del Cielo por voluntad del Santo Padre. En enero, el cardenal Giorgio Marengo presentó al Papa Francisco varios títulos recogidos entre los fieles mongoles. El pontífice eligió Madre del Cielo como el título más apropiado, reconociendo el significado del cielo en la cultura mongola. Ya sabéis, tan extenso y tan azul. El pontífice entró este sábado al yurta donde se encontraba la señora Tsetsege, quien le explicó también aspectos de su cultura y tradición. Más tarde se trasladó a pocos metros a la catedral para su encuentro con los obispos, sacerdotes, misioneros, consagrados, consagradas y agentes pastorales de Mongolia. Y aquí tenéis el momento en que está hablando precisamente con esta mujer. Pues ahora podéis ver un breve vídeo donde el Papa conoce a Tsetsege y es la señora que encontró esa pequeña estatua de la Virgen en un basurero. Pues bien, ya habéis visto el momento en que incluso bendice a esta señora y salen juntos desde la tiendecita, curiosamente los dos vestidos de blanco y los dos aguantándose sobre un bastón. Pero así fue el momento en que conoció a esta señora. Y un dato más, de los desechos, la señora de los descartados. Aquí tenéis la estatua en cuestión, muy bien labrada. En un ger frente a la catedral de Ulan Bator, el Papa Francisco conoció a una mujer, la señora Tsetsege, madre de 11 hijos, que hace una década encontró en un vertedero una estatua de madera bellamente tallada con los rasgos de una bella señora. La mujer no se dio cuenta inmediatamente de que se trataba de la Virgen Inmaculada, o sea, la que está sin pecado. Interesante, porque la Biblia dice que todo el mundo ha pecado, menos Cristo. Una vez de vuelta en casa, susurró a su familia: esta hermosa señora ha querido venir a vivir a mi tienda. Una vez que se dio cuenta de quién era, la mujer entregó la estatua a la comunidad católica y luego la expuso en una parroquia local. Qué cosas, ¿eh? La historia de esta estatua de la Virgen María le fue contada al cardenal Giorgio Marengo, prefecto apostólico de Ulan Bator. Inmediatamente pensé que la Virgen María quería decirnos algo a través de este hallazgo, dijo el purpurador. Mira, lo mismo que pasó en los siglos XII y XIII, ¿eh? Aparecía una imagen, uy, esto es que la Virgen nos quiere decir algo, que le hagamos aquí un no sé qué. Bueno, pues lo mismo. Qué casualidad. El cardenal Marengo, como se recuerda en un reciente artículo del Observatorio Romano, dijo que no se explicaba cómo esa estatua acabó en el vertedero,
ya que sobre todo en esa parte del país hay muy pocos católicos. Entonces pensé que el Señor, a través de su Santa Madre, se hace presente en las situaciones más extremas para decirnos cuán cerca está de cada uno de nosotros. Vaya. El cardenal Marengo subrayó también que la Virgen María está siempre dispuesta a salir a nuestro encuentro, incluso en los lugares de desesperación, de descarte, de dolor y de abandono. También hablé de la estatua, reveló, con el Santo Padre cuando lo visité con una pequeña delegación de monjes budistas de Mongolia. Le enseñé una foto y se mostró muy contento. Claro, no me extraña. ¿Pero os dais cuenta? Delegación de monjes budistas de Mongolia a ir a ver al Papa. El 8 de diciembre del 2022, la estatua de la Virgen María fue entronizada en la Catedral de Ulan Bator y cubierta con un manto hecho de muchos trocitos de tela enviados por la mayoría de los fieles y misioneros mongoles. En aquella ocasión, el cardenal Marengo consagró toda Mongolia a María y la Madre del Cielo se convirtió en el icono de esta joven iglesia. Bien, pues ya veis al final dónde va a parar todo. Consagración de Mongolia a María, que está entre China y Rusia. Consagraron a Ucrania, consagraron a Rusia, consagrarán también a China. Bueno, el caso es que todo esto no se hace porque sí. Todo se pone a los pies de Satanás, directamente, y de toda esta creencia pagana que lleva un mensaje implícito de conquista del mundo para poner a los pies de Satanás. Próximamente, si Dios quiere, la tercera y última parte, porque el Papa dijo algo más, hizo algo más, y vale la pena conocerlo. Desde luego, sabe encajarlo todo a la perfección, y el poder del papado no mengua, todo lo contrario, irá más. Para terminar, haceros un comentario. Las personas que estabais enviando donaciones, diezmos, y lo hacíais a la cuenta anterior, ahora tened presente que el PayPal es distinto. Cuando lo hacéis por PayPal hay que hacerlo poniendo esto. Ministerio 4 Ángel, todo junto, tal como aparece aquí. El 4 en número, Ministerio 4 Ángel. El resto de datos son los que veis aquí si lo hacéis por transferencia bancaria. Muchas gracias por vuestra gran ayuda para que podamos seguir haciendo todo esto y pronto hacerlo en conferencias públicas abiertamente, dándonos mensajes contundentes es poco, más que eso, con la ayuda de Dios, para que la gente vea la verdad con claridad, el mensaje del cuarto ángel, el último de amonestación al mundo entero, que desde luego hay que darlo ya, porque el tiempo se acaba. Maranata 2031. Dios os bendiga.